En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación, un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con este nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora imponía su voluntad. Lenin ganó la guerra. Lenin ganó la revolución. Es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático, que realmente no quería que nadie le sucediera. Eso mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros. Tras la revolución se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un solo amigo en el mundo. Así lo sentían y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército, con muchos tanques, muchos aviones y muchos barcos, cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, episodio 3. Revolución y disolución. En octubre de 1964, Nikita Khrushchev estaba a punto de ser destituido. Mientras estaba de vacaciones en Pitsunda, en el Mar Negro, empezó a sospechar de las actividades que se desarrollaban en Moscú e inmediatamente voló de vuelta a la capital. A su llegada, se vio obligado a dimitir como líder de la Unión Soviética. The official Russian announcement said he resigned. The Reds say ill health prompted Khrushchev to step down. Observers say that his abortive feud with Red China that broke apart the front of monolithic communism was the real reason. A man who clawed and fought his way to the top, wooed leaders like Nasser of the neutralist nations. Khrushchev probably made his greatest impact on a strangely fascinated world when he came to the United Nations Assembly in 1960 and attempted to purge Secretary General Dag Hammarskjöld. He piled shock upon shock when he and the Soviet delegation rudely interrupted speeches by Western delegates. Los dirigentes soviéticos derrocaron a Khrushchev, lo convocaron, lo denunciaron y lo destituyeron de todos sus cargos. Y la razón por la que lo hicieron fue por su arrogancia, su despotismo, su aventura totalmente descabellada. Lo que selló el destino de Khrushchev fue su interferencia en la agricultura y su descabellado plan de imitar a los estadounidenses cultivando grandes cantidades de maíz y, para ello, destruyendo las cosechas existentes, de modo que hubo una grave escasez de alimentos en las tiendas y un gran descontento.
Aquello fue más importante para el partido que cualquier otra cosa. Ya había habido una serie de disturbios por parte de los trabajadores descontentos y aquella fue la razón por la que decidieron deshacerse de él. Las fuerzas empezaron a conspirar contra él. Y a la cabeza de esas fuerzas estaba Leonid Brezhnev, quien consideró que tal vez aquel era el momento de actuar y de apoderarse de las palancas del poder. The crowds that once cheered Khrushchev wildly were left in the dark as to just what went on when the Central Committee met to act on his retirement and to name Leonid Brezhnev as the new leader of the party, while Alexei Kosygin took the job of premier. Brezhnev has lately been considered Khrushchev's heir apparent, but the question remains as to whether he had anything to do with hurrying his boss's departure. Khrushchev se encontraba de vacaciones, le convocaron en Moscú y el Politburó dirigido por Brezhnev denunció a Khrushchev. Le reprocharon todo lo que había hecho y le pidieron que abandonara el poder. No se trataba de un golpe tan brutal como el que pudo haber dado Stalin. Se le permitió dimitir, pero fue el fin del reinado de Khrushchev en el poder. Desde ese momento, Leonid Brezhnev era el hombre al mando. Lo expulsaron, no lo ejecutaron. No lo encarcelaron, simplemente lo jubilaron. En la reunión declaró: pase lo que pase, lo único que he conseguido es que nadie se asombre. Simplemente voy a retirarme. Y así Brezhnev se convirtió en el nuevo dirigente. Brezhnev era un hombre de confianza, con un buen historial militar. Solamente quería mantener el sistema como en el pasado, nombrar a los primeros secretarios y jefes de los soviets adecuados, etc. Y consintió una buena dosis de corrupción. Su propia familia era terriblemente corrupta. Su hija Galina era una pesadilla. Pero esa corrupción era una especie de lubricante para el partido. Y en tiempos de Brezhnev, todo tenía un precio. Brezhnev is known among Western diplomats as the red in the gray flannel suit, a man who is expected to continue peaceful coexistence with the West while trying to heal the breach with China. It had been indicated that Brezhnev would be Khrushchev's successor on his death, but no specter of death or disgrace marred the scene of Khrushchev's 70th birthday party last spring. He seemed to have the world, the communist sphere, at his feet, and his power over 220 million Soviet citizens seemed impregnable. Now, for better or worse, the Khrushchev era has come to a close. Brezhnev era de una generación más joven que Khrushchev y había sido un auténtico beneficiario de la educación superior soviética, de la movilidad social soviética. Nacido en el seno de una familia obrera, se licenció en ingeniería y se convirtió en ingeniero profesional. En la década de 1930 se afilió al Partido Comunista y sirvió en el ejército como oficial del partido, de modo que tenía conocimientos prácticos de economía y no era tan ideológico como lo habían sido los bolcheviques. El partido era... La Unión Soviética era lo único que él conocía. Había logrado ascender en el partido. Podemos verle en el gran debate de la cocina entre Khrushchev y Nixon, es decir, estaba de pie justo detrás de Khrushchev. Así que significa que era un ayudante de confianza en ese momento y también fue uno de los líderes en el momento de la destitución de Khrushchev junto con Alexei Kosygin, ya que ambos llegaron juntos al poder. Poco después, Brezhnev eclipsó a Kosygin, aunque al principio era un liderazgo dual. Era un apparatchik fanfarrón, bonachón, amante de los placeres, bastante competente, que había sido elegido por Stalin y ascendido, que había participado en el arresto de Beria y que sirvió a Khrushchev con bastante lealtad hasta el final. Pero poco a poco la Unión Soviética vivió un periodo de estancamiento. Ninguna reforma fue realmente exitosa y la Unión Soviética necesitaba reformas. A diferencia de Khrushchev, que había intentado descentralizar la economía para dar más poder a las regiones, Brezhnev quería hacer exactamente lo contrario. Se parecía mucho más a Stalin. Quería que todo volviera a centralizarse, que el poder volviera a Moscú y que él mismo asumiera el poder. En ese punto, la Unión Soviética estaba regresando rápidamente al modelo creado por Joseph Stalin. Un historiador calificó el reinado de Brezhnev como un pequeño trato con el pueblo soviético, en el que les prometía prosperidad económica, lo que incluía, dado que la economía comunista era tan ineficiente, una mayor tolerancia hacia la economía sumergida, hacia el mercado negro, hacia la empresa privada.
El gobierno hizo la vista gorda a cambio de lealtad política, y la mayoría de la gente aceptó este trato y acordó no oponerse al gobierno. Lo que Brezhnev quería lograr era una paridad en términos de armas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Empezó a inyectar grandes sumas de dinero en gastos militares. En un momento dado, alrededor del 12% del PIB se destinaba al programa de misiles dentro de la Unión Soviética. Sorprendentemente, logró alcanzar la paridad. En los años 70, la Unión Soviética poseía un número de cabezas nucleares equivalente al de Estados Unidos. El mundo creyó que todo continuaba como de costumbre y que solo se trataba de un cambio de líder. A los ojos del mundo, la Guerra Fría continuó sin cambios. Pero lo que no podíamos ver entonces, que podemos apreciar ahora, es que durante aquellos momentos la Unión Soviética estaba agrietándose y resquebrajándose debido a la enorme presión que soportaba la economía soviética para mantener su imperio, además de tener que mantener sus formidables fuerzas armadas a un coste colosal. Since 1954, every American president has offered support to the people of South Vietnam. We have helped to build, and we have helped to defend. Thus, over many years, we have made a national pledge to help South Vietnam defend its independence. And I intend to keep that promise. En 1965, el presidente Lyndon Baines Johnson cumplió su promesa y ordenó a las tropas estadounidenses que intervinieran directamente en Vietnam. Había comenzado una de las grandes batallas por poderes de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam afectó más a la Unión Soviética en el sentido de sus relaciones con China que con Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue una especie de iniciativa comunista triangular entre China, Vietnam del Norte y la Unión Soviética. Los soviéticos no querían que los norvietnamitas invadieran el sur, porque eso desestabilizaría la región, pero pensaban que eran los chinos quienes les estaban incitando a ello. Así que, en un principio, la Unión Soviética no se opuso abiertamente a la invasión y a la guerra de Vietnam, pero una vez que se produjo, se mostró dispuesta a utilizar los argumentos propagandísticos de la guerra imperialista que estaba librando Estados Unidos en Vietnam. Gracias a la guerra de Vietnam, todo lo que tuvo que hacer fue suministrar misiles y reírse mientras los estadounidenses la perdían. Porque sabía perfectamente que no había manera de ganar una guerra cuando se estaba apoyando a un régimen corrupto en el sur. Y se tenía un régimen dedicado en el norte, que tenía armamento de la Unión Soviética y de China, y al que no le importaba cuánta gente perdía. Vietnam fue un fenómeno extraño porque Estados Unidos envió fuerzas al país y en realidad nunca fue derrotado, pero perdió la voluntad de ganar, que siempre es decisiva en una guerra. En parte fue el levantamiento nacionalista vietnamita contra el control extranjero que había comenzado contra los franceses y continuó contra los estadounidenses y su régimen en el sur. Por otra parte, fue una guerra por poderes entre las superpotencias. Las tropas estadounidenses estaban allí y los consejeros rusos armaron a los vietnamitas de forma masiva. Sin embargo, los estadounidenses pensaban que los vietnamitas estaban completamente bajo control soviético, pero en realidad libraron la guerra que querían librar y se mostraron bastante reacios a acatar las órdenes del Kremlin. De todos modos, esta fue la primera gran humillación de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que Estados Unidos se enzarzaba en Vietnam, la Unión Soviética se enfrentaba a su propia batalla en Europa. En la década de 1950 los levantamientos habían sido sofocados en Polonia y Hungría, pero una nueva crisis surgía en Checoslovaquia bajo el gobierno de Alexander Dubček. Había comenzado la primavera de Praga.
La Primavera de Praga fue un intento en Checoslovaquia por parte de los líderes comunistas checoslovacos de encontrar un camino diferente hacia el comunismo. Lo llamaron socialismo con rostro humano. Y de hecho, todos los países de Europa del Este eran algo diferentes entre sí en el sentido de que no todos seguían al pie de la letra la política del partido. Así que se permitieron ciertas desviaciones. Pero Brezhnev sintió que existía cierto riesgo para el propio socialismo con estas reformas en Checoslovaquia. Así pues, aplicó lo que se conoció como la doctrina Brezhnev, según la cual cualquier amenaza al socialismo en un país socialista debe ser combatida por todos. Otra versión de esta doctrina consistía en que lo que tenemos lo conservamos, por lo que en lugar de dejar que los comunistas reformados triunfaran en Checoslovaquia, quiso enviar tropas del Pacto de Varsovia al país para acabar con la reforma. Russia's purpose in continuing to keep such large, powerful and mobile forces in Czechoslovakia has been, in effect, to put a pistol to Mr. Dubček's head. There is plenty of evidence that, for his own part, Mr. Dubček intends to go on resisting the pressures and is prepared, if necessary, to get his head shot off. But there is now a question mark over the continuing loyalty of enough members of Czechoslovakia's Communist Party's Presidium to give Mr. Dubček the support he needs to say no to the Russians or the demands they will make when the talks begin. La Primavera de Praga, el levantamiento en Praga contra el régimen soviético, supuso un verdadero desafío para Brezhnev. ¿Cómo rayos iba a lidiar con esa situación? Su respuesta inicial fue intentar llegar a un acuerdo con Alexander Dubček, pero pronto se hizo evidente que era imposible. Y bajo la presión del Politburó, decidió enviar los tanques y las tropas. Entonces se produjo el brutal aplastamiento de este alzamiento, en el que miles de soldados soviéticos machacarían y lucharían contra los civiles de Dubček. Nunca más durante la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos intentaron interferir en las esferas de influencia de los demás. Los estadounidenses ya se habían mantenido al margen durante las terribles matanzas en los astilleros polacos, durante el levantamiento húngaro de 1956. Tampoco intervinieron en 1968 cuando se produjo el levantamiento de Praga, la Primavera de Praga. Así que una vez más no hicieron nada y los rusos tuvieron vía libre para sofocarla. Por otra parte, mientras todo aquello estaba ocurriendo, aunque en Vietnam la Unión Soviética proporcionaba gran ayuda militar, en ningún momento pensó en intervenir directamente en aquella guerra. Así que nunca más hubo un momento tan peligroso en el que cualquiera de los dos bandos intentara infringir las respectivas esferas de influencia. Las dos primeras décadas y media de la Guerra Fría estuvieron repletas de levantamientos revolucionarios y batallas por poderes en todo el mundo. Pero a principios de los años 70 surgió un sorprendente período de distensión en el que se establecieron relaciones más directas entre el mundo occidental y el comunista. In China, with Zhou Enlai, President Nixon begins a dialogue which marks an historic change in American policy. A political realist, the president knows that communication with China is indispensable to his grand design, the result of a long, careful planning, of a vision for peace born long ago. The thrust for peace leads to the Soviet Union. The president will not be dissuaded by the days of hard negotiation ahead. The opportunity to reduce world tension is at hand, and he achieves a breakthrough with agreements in environment, space, medicine, and a trade pact creating new jobs for Americans. But most significant of all, a treaty to limit arms. Con la significativa disminución de las tensiones en la Guerra Fría, Leonid Brezhnev se centró en los problemas internos a los que se enfrentaba la Unión Soviética. El sello distintivo, en mi opinión, de las políticas económicas de Brezhnev fueron los planes quinquenales. Le gustaban aquellos planes. A principios de los 70 se produjo un gran aumento de los bienes de consumo producidos por la Unión Soviética. Algo así como un milagro económico tuvo lugar en aquellos años. E incluso los occidentales se sorprendieron del rendimiento de la economía soviética. Pero no duraría. La economía soviética dependía demasiado de los recursos naturales, del petróleo, del gas,
y todo empezaría a estancarse, por lo que en breve entraríamos en lo que Gorbachov llamaría más tarde el periodo de estancamiento. Ciertamente hubo un estancamiento político en la Unión Soviética durante el régimen de Brezhnev. Cada vez se permitían menos libertades, se censuraba a los escritores, la gente se autocensuraba antes de arriesgarse a meterse en problemas. En realidad la economía no estaba tan estancada, sino que seguía creciendo. Consideramos el período de Brezhnev como una era en la que el consumidor soviético alcanzó la mayoría de edad. La gente estaba al tanto de la moda y era capaz de elegir lo que quería comprar, pero en general había una sensación de que no progresaba tan rápido como podría, lo cual se veía reforzado por la estabilidad de los dirigentes, que envejecían cada vez más y no permitían que entrara sangre nueva. Se tenía la sensación de que todo se detenía lentamente. Había todo tipo de agujeros en el sistema que hacían posible vivir durante el mandato de Brezhnev. Así que, aunque estaba estancado, el PIB no progresó mucho en el país. Ni en instalaciones. Había lagunas. Y así, mientras el Kremlin parecía inalterado a los ojos del mundo, algunas personas pensaban que la Guerra Fría iba a continuar eternamente. Algunos todavía creían que la Unión Soviética podría emerger como vencedora económica, así que la confianza en Occidente no era tan elevada como cabría esperar. Resulta bastante extraordinario que con todos esos caros órganos de inteligencia en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en todas partes, no se comprendiera la debilidad fundamental de la Unión Soviética, que cada vez empeoraba más. Y que lejos del peligro para Occidente, la brecha entre los logros económicos de Occidente y la Unión Soviética se ensanchaba implacablemente. Y sin embargo, nada de esto fue entendido en Occidente en aquel momento. En 1979, después de un largo periodo de distensión, las tensiones en la Guerra Fría volvieron a aumentar tras la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Brezhnev estaba muy preocupado porque la Unión Soviética estaba perdiendo su influencia en los países situados al borde de sus fronteras, entre ellos Afganistán. El gobierno comunista de Afganistán se encontraba bajo el ataque fulminante de los muyahidines afganos, por lo que Brezhnev decidió enviar tropas, tanques y fuerzas soviéticas para tratar de apuntalar este régimen comunista. La invasión soviética de Afganistán formaba parte del esfuerzo soviético por proyectarse como alternativa al capitalismo a los ojos del tercer mundo. Así que siempre estaban intentando promover movimientos de liberación e independentistas. En 1978, el gobierno comunista tomó el poder en Afganistán. Se produjeron luchas internas, consiguiendo que el primer gobierno fuese derrocado. Un segundo gobierno comunista llegó al poder. Pidieron ayuda a la Unión Soviética contra sus enemigos y esta accedió a enviar tropas para ayudarles a mantenerse en el poder. El plan fue dirigido o propuesto realmente por Andropov, que era el jefe del KGB y la persona más inteligente e interesante de la cúpula, además de ser el más capacitado. Él creía que se podía conseguir fácilmente simplemente cortando la cabeza del líder, el cual era un comunista que se había vuelto en contra de Brezhnev, el propio candidato del Kremlin, así que decidió ejecutarlo y quitarlo del poder. No confiaba en este hombre, que se llamaba Hafizullah Amin. Así que empezaron a temer que Amin se volviera contra ellos y se aliara con los estadounidenses o los chinos. Por eso decidieron reemplazarlo. Y al final enviaron fuerzas especiales con un ejército. Lo que no esperaban era una rebelión islamista masiva respaldada por los estadounidenses. Mucha gente compara la intervención soviética en Afganistán con la de Estados Unidos en Vietnam. Se implicaron sin darse cuenta de dónde se metían sin una estrategia de retirada. Murieron muchísimos jóvenes soviéticos, lo que dio lugar a un movimiento de madres que intentaban impedir que los hombres fueran reclutados, de modo que todo aquello debilitó gravemente al gobierno a los ojos de su propia población. Afganistán fue uno de los errores estratégicos determinantes de la última fase de la Unión Soviética antes de su colapso. Sucedió lo mismo que con muchas guerras estadounidenses, que no llegaron a ninguna parte
y que quedaron en ridículo ante sus propios clientes en Afganistán. Además de que sus bajas fueron espantosas y la chapuza militar fue fantástica. Pero Estados Unidos podía permitirse sus errores en la Guerra Fría, en cambio, la Unión Soviética no. De modo que se produjo una situación extraordinaria en esta terrible guerra que duró 10 años. Hubo un gran número de bajas, lo que resultó sumamente impopular en el país, porque la población veía las bolsas de cadáveres que llegaban a casa. Y mientras los estadounidenses y la CIA, por supuesto, armaban a los muyahidines, el movimiento de resistencia, el precio a pagar fue que la Unión Soviética ya estaba tambaleándose y al borde del abismo. Y se podría decir que fue Afganistán el que empujó al abismo a la Unión Soviética. Fue un gran error. Los rusos, en el siglo XIX, sabían muy bien que a Afganistán había que dejarlo en paz, aunque se hubieran apoderado de la mayor parte de Asia Central y les hubiera gustado apoderarse de la India británica. Nadie se ha atrevido a conquistar Afganistán desde que Alejandro Magno lo invadió. Todos han tenido que retirarse, ni los mongoles pudieron con él. En cuanto al ejército británico, en la década de 1840, acabó con un militar tambaleándose mientras el resto de su tropa había fallecido, por ejemplo. Los rusos ya lo sabían y, sin embargo, fue un gran error pensar que de alguna manera podrían apoderarse de este país. A los 3 años de lo que sería un conflicto que duraría casi una década en Afganistán, la Unión Soviética perdería a su líder Leonid Brezhnev. Brezhnev falleció y le sucedió Yuri Andropov, su antiguo jefe del KGB, que había sido tan implacable a la hora de acabar con la disidencia interna. Pero Andropov no estaba preparado para hacer frente a la crisis financiera a la que se enfrentaba la Unión Soviética. El sucesor de Brezhnev fue Andropov, a quien él mismo eligió. Pero ya se encontraba demasiado enfermo debido a una insuficiencia renal como para realizar las reformas necesarias en ese momento, hacer que la industria y la economía funcionaran y replantear el sistema comunista soviético y revigorizarlo. Se deterioró rápidamente. Su sucesor debería haber sido Gorbachov, que era un líder joven, inteligente y prometedor, el protegido de Andropov. Pero en su lugar, Chernienko, que había sido verdugo de Stalin y que era conocido como el silencioso, nunca decía nada, era alguien insignificante, también se estaba muriendo. Así que asumió el liderazgo por un periodo muy corto. En aquel momento fueron objeto de burla porque tanto Brezhnev como Chernienko tenían problemas para moverse. En realidad a Brezhnev se le veía inmóvil y Chernienko no parecía moverse del todo bien. Así que decían que el problema de Brezhnev era que iba a pilas mientras que Chernienko se movía gracias a la electricidad. La gente creía que Chernienko iba a retransmitir desde su despacho, pero en realidad era una habitación de hospital decorada para que pareciera un despacho. La forma en que se produjo el colapso de la Unión Soviética fue extraordinaria, en el sentido de que fue casi como si los colapsos físicos de los líderes exitosos reflejaran el desmoronamiento de todo el sistema. Y todos estos hombres tan mayores, cansados y desacreditados del Kremlin uno por uno, intentando tomar las riendas del poder y luego demostrando ser completamente incapaces de ejercerlas, derrumbándose y siendo llevados a sus tumbas, fue algo simbólico. Konstantin Chernienko estaba tan mayor, tan enfermo, tan senil, que cuando recitó el panegírico en el funeral de Andropov apenas podía pronunciar las palabras. Era evidente que no iba a durar mucho y que en menos de un año también habría fallecido. Ese fue el momento del cambio. Fue entonces cuando un hombre más joven, Mikhail Gorbachov, subió al poder con la promesa de transformar la Unión Soviética. Gorbachov fue un hombre extraordinario porque consiguió llegar a la cima del poder en el Kremlin. Sin embargo, también fue capaz de reconocer el fracaso, de admitir lo que había ido mal, de comprender la necesidad de un cambio radical. Mientras que durante años a la Unión Soviética la habían gobernado personas que seguían aferrándose desesperadamente al pasado y luchando a toda costa por evitar la humillación de la derrota pública. Gorbachov proviene de la palabra rusa gorbun, que significa joroba, y el proverbio ruso reza que solo la tumba enderezará lo que está torcido.
Así que la gente se burló cuando llegó con un nombre como ese. Su idea era que, como todo el mundo había sido deshonesto y ni siquiera había conseguido averiguar la verdad, había que liberar al periodismo y permitir que los periódicos sacaran las cosas a la luz. Permitió que las denuncias y los escándalos salieran a la luz en los periódicos, en la televisión y demás. Así, la gente se enteró mejor de lo que ocurría en el país, y la opinión pública se puso de su parte cuando quedó claro que se estaba organizando algún tipo de campaña contra los corruptos y los ricos. Y, obviamente, lo que lo hundió fue el accidente de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, el reactor de la central nuclear de Chernóbil estalló y se liberó una enorme nube de contaminación radioactiva. La catástrofe de Chernóbil ocurrió al principio del mandato de Gorbachov y fue un error clave en aquel periodo, porque cuando sucedió volvieron a sus viejos hábitos de secretismo y negación, lo que llevó a una pérdida de vidas mucho mayor y a más daños de los que hubieran sido necesarios. También generó más desconfianza hacia la Unión Soviética entre los europeos occidentales que estaban dispuestos a pensar de forma positiva sobre ellos. Este fue un periodo de comunismo europeo. La Ostpolitik de Alemania trató de hacer tratos con la Unión Soviética, por lo que fue una especie de retroceso a los viejos tiempos. Así que fue un desastre interno y un desastre internacional en términos de salud, y una muy mala señal de en lo que la Unión Soviética se estaba convirtiendo. The White House says Mr. Reagan's attempts to discuss the situation with Mr. Gorbachev personally have been ignored by the Kremlin for 4 days. Not very much. They're usually a little close-mouthed about things. Would you rather hear more from Mr. Gorbachev? Yes, I think it would be helpful. Gorbachev había hablado de glasnost, había hablado de apertura, de la transparencia de los medios, pero su primer instinto fue volver a la vieja costumbre soviética de ocultarlo todo, de encubrirlo todo. Y aquello fue un desastre, porque los medios de comunicación occidentales ya habían detectado desde muy pronto el aumento de los niveles de radiación. Sabían que algo desastroso había ocurrido en ese reactor nuclear, pero Gorbachev intentó ocultarlo y esto demostró los límites de su política de glasnost. Gorbachev, al final, utilizó esto a su favor. Para él, era la prueba de que el antiguo sistema era tan peligroso que podría haber hecho inhabitable media Rusia. Si aquellos reactores se hubieran fundido, el oeste de Ucrania hubiera quedado estrictamente para los animales. Demostró a la opinión pública rusa que no tenía sentido mantener el tradicional secretismo, que era necesario ser transparente. Y, de hecho, los extranjeros lo supieron, y los rusos se enteraron por emisiones extranjeras, y no antes. En 1985 llegó al poder el último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. El nombre de Gorbachev es sinónimo de perestroika. Esa fue su gran idea. Quería reformar el sistema. Deseaba aportar un elemento de los mercados en el sistema. Él se dio cuenta de que su economía no estaba funcionando, estaba moribunda. Él iba a revitalizarla, iba a encargarse del renacimiento de la economía. Me parece que nadie comprendió a Gorbachev. Hoy en día todo el mundo piensa que era, en Occidente al menos, que era una especie de demócrata liberal anticomunista, como alguno de nuestros líderes. Pero de hecho era muy diferente, era leninista. Creía en el comunismo, creía en la Unión Soviética y quería reformarla, hacerla más fuerte, hacerla funcionar mejor, hacerla más formidable. Lo que de hecho sucedió fue que tenía características muy atractivas por su franqueza y su sonrisa y su capacidad para relacionarse, e inmediatamente impresionó a los líderes occidentales. Sin embargo, en la Unión Soviética intentó una gran cantidad descabellada de reformas que socavaron todo el imperio. Y en cierto modo, sus ambiciones eran excesivas, incluso arrogantes. Pensó que podría conseguirlo y realmente no había reflexionado sobre la naturaleza de la Unión Soviética y la naturaleza del sistema leninista. Intentó reformar la economía, la política de poder y, en última instancia, la naturaleza de la propia Unión Soviética, es decir, el imperio, todo al mismo tiempo. Nadie lo había intentado antes, y con razón, porque cada una de estas reformas era una reforma colosal que podría haber destruido a la Unión Soviética por sí sola.
Actualmente todos podemos ver que era algo muy notable y que rompió con el pasado. Pero recuerdo muy bien los primeros informes de nuestros corresponsales en Moscú sobre Gorbachov. Y algunos de estos corresponsales percibieron que Gorbachov era alguien muy nuevo y muy especial. Yo lo conocí y era un hombre extraordinario. Confío en que la historia le rinda el homenaje que se merece porque fue él quien rompió el molde. En cambio, para nosotros, que habíamos vivido casi toda nuestra vida a la sombra de la Guerra Fría, era casi imposible creer que todo el sistema, toda la estructura en torno a la cual habíamos vivido, estuviera cambiando de repente y que la Unión Soviética y Rusia, tal como las conocíamos, se tambalearan, así que algunos de nosotros y los gobiernos tardamos mucho en darnos cuenta de la naturaleza del cambio. Gorbachov anhelaba el fin de la Guerra Fría, el fin de la carrera armamentística. Pero era algo muy complicado. Durante el primer mandato de Reagan como presidente de los Estados Unidos, hablaba del imperio del mal. Se mostraba muy hostil a la Unión Soviética. No obstante, esto empezó a cambiar. Creo que vio en Mikhail Gorbachov alguien con quien podía hacer negocios. Y finalmente se sentaron y comenzaron a discutir la reducción del armamento. Pienso que fue la relación personal entre estos dos hombres y también entre Margaret Thatcher y Gorbachov lo que permitió que la Guerra Fría y la carrera armamentística llegaran a su fin. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Poco después del famoso discurso de Ronald Reagan en la Puerta de Brandenburgo, caería definitivamente uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. El muro de Berlín había sido un éxito en el sentido de que impidió que Alemania del Este se despoblara, pero no la había hecho mucho más próspera. Tenía una prosperidad limitada, ya que producía mejores bienes que cualquier otro país de Europa del Este. Pero aún así, el deseo de cruzar ese muro era demasiado grande. Y de hecho, cuando Gorbachov pensó en ello, se dio cuenta claramente de que no había ninguna ventaja para la Unión Soviética si Alemania estaba dividida. Quizá cometiera un error. Debería haber insistido en que Alemania fuera permanentemente neutral y que nunca se le permitiera entrar en la OTAN si se reunificaba. Eso habría tranquilizado a mucha gente. Pero fue una manera de hacer muy popular a Gorbachov en Alemania, aunque, por supuesto, no se dio cuenta de que tenía que ser popular en Rusia. Y el problema con Gorbachov fue que siempre había sido adorado en el extranjero y odiado en casa. Había gente dentro del partido que se oponía a sus reformas. Se oponían porque creían en otro tipo de comunismo o porque iban a perder sus posiciones privilegiadas. Así que en 1988 decidió poner en marcha la democratización, abriendo el Partido Comunista a las elecciones, con la esperanza de que un partido rejuvenecido derrotara decisivamente a la vieja guardia y proporcionara apoyo dentro del partido a sus políticas de reforma. Y así, a partir de 1988, se celebraron elecciones a los comités del partido y la gente empezó a afiliarse al partido en masa, porque de repente el partido se estaba volviendo muy interesante. Se discutían cosas importantes y además abiertamente. Así que hubo un verdadero entusiasmo en 1988 y 1989 como resultado de su democratización. Por desgracia, despertó ciertos sentimientos en Europa del Este. De repente, los países de Europa del Este, Alemania del Este, Polonia, Hungría, olfatearon la libertad.
Empezaron las protestas contra la Unión Soviética y comenzaron en Polonia, donde se celebraron las primeras elecciones semilibres, y Solidaridad, bajo el liderazgo carismático de Lech Walesa, con su característico bigote de morsa, se alzó con la victoria en las elecciones. Supuso una gran conmoción no solo para Polonia y la Unión Soviética, sino para toda Europa del Este. De repente, una nueva forma de hacer las cosas se hizo evidente. Entonces vimos las primeras grietas en el sistema soviético. 1989 resultó ser el principio del fin para la Unión Soviética. Sus tropas abandonaron finalmente Afganistán y no fue posible detener las revueltas políticas ni entre los países del Pacto de Varsovia, ni dentro de la propia Unión Soviética. La economía fracasó por completo. Gorbachov y el Partido Comunista perdieron toda autoridad, y las 15 repúblicas, sobre todo las que se habían unido a la Unión Soviética tardíamente, en particular las repúblicas bálticas, las 3 bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, presionaron por la libertad y por la desintegración de la Unión Soviética. Fue en agosto del 91 cuando hubo un intento de golpe de Estado por parte de su propio gobierno, del que fue rescatado por Yeltsin, y que fue en realidad la muerte de la Unión Soviética y de Gorbachov. Si nos remontamos a sus inicios, podemos observar que tuvieron la esperanza de sustituir a un zar autocrático por una república socialista democrática, pero no lo consiguieron. La cuestión es si fracasaron porque la economía socialista era inherentemente incapaz de proporcionar prosperidad y desarrollo al pueblo, o si estaba mal gestionada, si cayó en la corrupción. Tenía una gran fuerza militar. Fue decisiva para derrotar a Hitler, y creo que hoy en día uno de los motivos de orgullo para los rusos en la Federación Rusa es la victoria que obtuvieron sobre Hitler, y aquello se produjo gracias al fuerte apoyo del pueblo, pero también fue conocida por su represión, por el número de víctimas, por su inhumanidad y por los tremendos costes del experimento. La disolución final de la Unión Soviética se produjo en un refugio forestal de caza en la frontera polaca, con mucho vodka de por medio. Reconocieron que no podían seguir así, que era mejor separarse e intentar seguir siendo amigos, y luego volver a Moscú y anunciar que la Unión Soviética ya no existía. Gorbachov se resignó al hecho de que la Unión Soviética estaba acabada, ya no existía. El 25 de diciembre de 1991 dimitió como presidente soviético y como jefe de Estado. Al día siguiente, el Soviet Supremo votó el fin de la Unión Soviética. Se tambaleó durante un par de días más, pero llegó a su fin el 31 de diciembre de 1991. La URSS dejó de existir. Se dividió en sus partes constituyentes. Letonia, Lituania y Estonia ya habían votado a favor de la independencia. Georgia se independizó. Las 15 repúblicas que formaban parte de la Unión se separaron y se convirtieron en repúblicas independientes. Las repúblicas de Asia Central probablemente no querían ser independientes, pero no tenían otra alternativa porque ya no existía la Unión Soviética. Y así todas las partes de la máquina, por así decirlo, se rompieron en pedazos al mismo tiempo, simultáneamente, y Rusia emergió como una república independiente, al igual que las otras 15 repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, que Lenin y Stalin habían diseñado para que nunca se independizaran, para que nunca se separaran. Sin embargo, todas se independizaron al mismo tiempo, y la Unión Soviética murió.